A ver, quiero que imaginemos por un momento estar parados sobre un puente peatonal. Y estamos mirando hacia las vías de un tren que pasan por abajo. Un escenario clásico, claro. Exacto. Abajo viene un tranvía totalmente descontrolado a toda velocidad. Y justo en su camino hay 5 personas atadas a la vía. No tienen forma de escapar. Qué angustia. O sea, ya desde ahí empezamos fuerte. Sí, sí. Y la única forma física, o sea, la única manera real de detener esa máquina es empujar a un hombre bastante corpulento que está parado justo al lado nuestro en el barandal. Para que caiga y bloquee el tren. Exactamente. O sea, empujarlo para que caiga, bloquee el paso y evite el desastre. A ver, las matemáticas más frías te dicen que sacrificar una vida para salvar 5 es la decisión lógica. Digamos que es el cálculo utilitario perfecto. Pero el cerebro te grita inmediatamente que empujar a esa persona con tus propias manos es un asesinato brutal. Y bueno, de eso se trata nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a desarmar ese manual de reglas invisibles que gobiernan nuestra lógica humana. Y para lograr ese nivel de disección, tenemos sobre la mesa un cuerpo de documentos académicos, mapas conceptuales y varias infografías que estructuran una materia que, seamos sinceros, suele tener una reputación un poco aburrida o polvorienta, que es la introducción a la filosofía. Totalmente. Uno escucha filosofía y se imagina señores con barba hablando en griego. Claro, nombres impronunciables, fechas irrelevantes. Pero lo fascinante del material que vamos a analizar hoy es que prescinde de todo eso. O sea, estos textos abordan la filosofía en su estado puro. Como una herramienta. Exacto, como un mecanismo para aprender cómo pensar y no qué pensar. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis de hoy para todos los que nos escuchan. Al revisar las fuentes me quedó clarísimo que esto es como el atajo definitivo para estructurar una mente crítica. Es una caja de herramientas, ¿no? Literalmente, diseñada para cuestionar los cimientos de la realidad. Y el objetivo de esta charla es bajar toda esa teoría abstracta al terreno más visceral posible. Vamos a ir desde las grandes preguntas del universo hasta, terminar cuestionando si empujaríamos o no a alguien a las vías de un tren. Bueno, si queremos entender cómo el cerebro llega a esas decisiones de vida o muerte, los documentos establecen una línea divisoria muy clara desde la primera página. Y es la diferencia entre el pensamiento cotidiano y el pensamiento académico. Que son 2 mundos totalmente distintos. Totalmente. O sea, el pensamiento cotidiano es necesario para sobrevivir. Es rápido, automático. Si ves fuego en la cocina, el pensamiento cotidiano te dice que busques agua, corriendo. Claro, no te sientas a reflexionar sobre la naturaleza química de la combustión mientras se quema la casa. Exacto. Funciona como un piloto automático. Las opiniones diarias son prácticas, pero carecen de una base rigurosa. Ahora, cuando sales de ese piloto automático y entras al pensamiento académico, las reglas cambian por completo. Porque ahí el conocimiento se vuelve sistemático. Y a ver, dentro de esa categoría académica conviven las ciencias, la teología, la filosofía, pero la filosofía opera de una forma súper particular, ¿verdad? Sí, muy diferente. Porque, digamos, la biología tiene un objeto de estudio muy definido, las células, por ejemplo. Pero la filosofía reflexiona sobre los fundamentos de todo lo que conocemos. De hecho, la etimología de la palabra es reveladora. Filo y sofía. Exacto. Filo denota amor y sofía es sabiduría. O sea, la búsqueda de la verdad como un fin en sí mismo. Pero me gustó mucho más cómo lo definen las infografías del material. Lo llaman el amor a la pregunta. El amor a la pregunta. Me encanta eso. O sea, la filosofía básicamente se dedica a analizar lo obvio. Sí, toma lo que toda la sociedad acepta como incuestionable y lo mete bajo un microscopio. Que al principio suena como contraintuitivo. ¿Para qué analizar lo obvio? Pero el texto dice que esto tiene un propósito oculto increíble. Cuestionar lo evidente sirve para desenmascarar los intereses de poder. Ese punto es clave. O sea, te obliga a ver lo limitado que es nuestro conocimiento. A mí me gusta compararlo con revisar los cimientos de una casa. El pensamiento cotidiano te deja entrar, sentarte en el sofá y decir, oye, qué bonito el color de las paredes. Mientras que el pensamiento filosófico te agarra del brazo y te exige bajar al sótano. Enciendes una linterna y te pones a examinar de qué material están hechos los pilares.
Claro, porque no basta con que la pintura se vea bien. Necesitas saber por qué la casa no se te cae encima. Exactamente. Y para golpear esos pilares en el sótano, los documentos son claros en que necesitas herramientas especializadas. Si te pones a demoler una idea sin cuidado, terminas causando un colapso y quedas entre escombros. Y esas herramientas me parecieron súper interesantes. Los apuntes las dividen en actitudes y destrezas. Y, a ver, empezando por las actitudes, me sorprendió que no te piden ser un genio con un coeficiente intelectual altísimo. Te piden una disposición emocional. Sí, te exigen una postura frente al mundo. El primer requisito, por ejemplo, es el asombro. Esa capacidad de los niños, ¿no? Claro, que lamentablemente la vida adulta va apagando, pero el asombro es lo que enciende la chispa de la investigación. Y muy de la mano con eso viene la duda, o la actitud crítica. Que ojo, no es ser un paranoico descontrolado. Para nada. Es un método. Es no aceptar premisas sin haberlas examinado bien. Y luego viene una que duele un poco, que es la humildad, indispensable para reconocer la inmensidad de lo que ignoramos. Y eso golpea directo al ego. O sea, como seres humanos tenemos esta necesidad biológica de proyectar que tenemos respuestas para todo. Cuesta muchísimo aceptar que nuestra percepción puede estar fundamentalmente equivocada. Es un golpe al ego brutal. Por eso la cuarta actitud es la honestidad intelectual. Básicamente es tener la voluntad de seguir el rastro de la verdad, aunque termine destruyendo tu teoría favorita o esa creencia que te daba paz. Uf, qué difícil es eso en la práctica. Muchísimo. Y la última es la apertura. Entender que nuestra visión del universo es solo un puntito minúsculo en un mapa gigantesco. Bueno, teniendo ya como esa coraza emocional lista, el material pasa a la acción, a las 3 destrezas del método. La primera es profundizar, o sea, escarbar qué intereses hay debajo de una afirmación. Y la tercera es conceptualizar, que es armar una estructura nueva. Pero la segunda destreza, que es problematizar, me hizo mucho ruido. Ah, sí, la más polémica, digamos. Sí, porque dice que consiste en plantear objeciones, buscar tensiones. Y a ver, a simple vista, problematizar me suena a la receta perfecta para ser esa persona insoportable en las reuniones que lleva la contraria por puro deporte. ¿Cómo evitas volverte simplemente un cínico? Es una excelente pregunta, y el texto lo aclara bien. La diferencia está en la intención. O sea, el cinismo destruye por el placer de ver las cosas arder. Se queda en la queja, no. Solo molestar por molestar. Exacto. Pero problematizar en el sentido académico no busca la destrucción. Busca identificar puntos ciegos. Es preguntar, oye, ¿qué contradicciones van a surgir si aceptamos esta presuposición de forma ciega? Desarmas el argumento para poder llegar a la tercera destreza, que es construir algo sólido. O sea, retiras los cimientos agrietados para poder poner concreto reforzado. Esa es la metáfora perfecta. Bien, entonces ya tenemos las herramientas afiladas. Pero necesitamos saber dónde usarlas. Y aquí los documentos nos muestran un mapa del conocimiento enorme dividido en 3 grandes ramas. Para que quienes nos escuchan no se pierdan con tanto término académico, me imaginé esto como un viaje por carretera largo. Me gusta. A ver, estructúralo con esa analogía, porque los textos dividen esto en lo real, el conocimiento y las acciones humanas. El primer bloque, lo real, es la naturaleza del universo. Pero en nuestro viaje, lo real sería como el paisaje físico, el asfalto, las montañas, el auto mismo. Aquí entran ramas como la metafísica, que investiga la realidad en sí, la ontología, enfocada en qué significa existir, o la cosmología, que estudia el universo. Es como cuando el conductor se pregunta, ¿esta carretera es sólida o es una ilusión de mi cerebro? Claro, es validar el terreno. Y una vez que asumes que el terreno es real, pasas al segundo bloque, que es el conocimiento. Que vendría siendo el GPS del auto. Si nuestra mente es el GPS, disciplinas como la gnoseología, que estudia los límites de lo que podemos entender, o la epistemología, que audita la ciencia, serían como los ingenieros revisando el software del GPS. Se preguntan si la señal del satélite es real, ¿no? Exacto.
Y también está la lógica, que revisa si nuestras deducciones al volante tienen sentido, para no interpretar mal un letrero y, bueno, terminar en el fondo de un barranco. Y finalmente, si ya validaste el terreno y confías en tu GPS, llegas al tercer bloque: las acciones humanas y su valor. Porque conocer la ruta no te salva de tener que tomar decisiones. Aquí entra la axiología, con los valores, la estética, con la belleza, la filosofía política, viendo las dinámicas de poder entre los pasajeros. Y la ética, claro. Exactamente. La ética, evaluando el bien y el mal de lo que hacemos. Es como el reglamento de tránsito moral. O sea, a qué velocidad es prudente ir, si veo un choque en el arcén, tengo la obligación moral de frenar. Y justo al llegar a esta intersección, entre la ética y el conocimiento, el análisis de los documentos se pone súper tenso. Porque nos invitan a usar esa herramienta de problematizar en uno de los choques más grandes de la historia: la fe contra la razón. Uf, temazo. ¿Qué pasa cuando la lógica choca con la creencia? Bueno, las fuentes nos catalogan 5 posturas históricas. Tienes primero el racionalismo escéptico. Su premisa es tajante: solo la razón y la evidencia empírica dan conocimiento real. La fe es un estorbo irracional. ¿Blanco o negro? Totalmente. En la otra esquina está el fideísmo, que psicológicamente es súper interesante, porque es una respuesta a la ansiedad. Como la razón te exige dudar todo el tiempo y eso cansa, el fideísmo rechaza el análisis crítico y se esconde en una fe ciega para, digamos, encontrar paz mental. Ya, pero en medio de esos extremos hay terrenos más grises, ¿no? El texto menciona el racionalismo teísta, que confía tanto en la lógica que jura poder demostrar a Dios solo con la razón, sin textos sagrados. Luego está el dualismo, que básicamente dice que la fe y la razón viven en cuartos separados en el cerebro y no se hablan. Una tregua un poco conveniente. Sí, muy evasiva. Y finalmente está la quinta postura, la sinergia o fe inteligente, que dice que ambas facultades tienen que cooperar. Y aquí es donde la destreza de problematizar me dejó la cabeza dándome vueltas. Ah, sí, cuando el documento desarma la división entre ciencia y creencia. Sí. O sea, a ver si te sigo. Me estás diciendo que el documento plantea que incluso el científico más riguroso en su laboratorio supermoderno opera bajo una especie de fe ciega. 100%. Es que la ilusión de un conocimiento puramente objetivo, sin presuposiciones previas, no existe. Confiar en el método científico te exige una confianza, digamos, axiomática. ¿Cómo así? Piensa en esto. El científico asume que las leyes matemáticas y físicas que funcionaron ayer van a funcionar exactamente igual mañana. Eso asume que la naturaleza es constante. Y eso no lo puedes probar por adelantado. Tienes que creerlo para poder empezar a investigar. O sea, ¿tienes fe en la herramienta misma? Exacto. Es una fe metodológica. Toda afirmación de verdad absoluta opera desde una plataforma de fe en sus propios métodos. La idea no es abandonar la ciencia, claro, sino perder esa arrogancia de creer que no tenemos presuposiciones. Y me pareció fascinante cómo los documentos ilustran esto de la sinergia usando los textos de Elena G. White. Y quiero hacer una pausa súper rápida aquí para nuestra audiencia. Sí, es importante aclarar. Nosotros estamos informando sobre este contenido de manera completamente imparcial. O sea, no estamos tomando partido ni respaldando posturas teológicas, sino analizando la estructura lógica que los textos nos dan como ejemplo académico. Exacto, viéndolo puramente como un modelo de argumentación. Y como modelo es brillante, porque plantea que la evidencia para creer nunca cruza la línea de la demostración matemática absoluta. Y eso tiene un propósito gigantesco, ¿verdad? Gigantesco. El argumento es que si la evidencia de una fuerza superior fuera tan innegable empíricamente, digamos como la ley de la gravedad, pues el libre albedrío colapsaría por completo. Claro, no habría elección. Sería una asimilación forzada. La estructura requiere dejar un espacio de penumbra, un pequeño vacío en la demostración empírica, para que la acción voluntaria de confiar pueda existir. Exigir certezas absolutas para tomar decisiones morales es un callejón sin salida. Y saber que hasta la lógica más pura necesita un salto de confianza te deja súper vulnerable. Te mueve el piso. Porque si nuestros cimientos racionales tienen ese margen de duda, ¿cómo nos enfrentamos a decisiones donde hay vidas humanas de por medio?
Y aquí es donde salimos de lo abstracto y aterrizamos violentamente en el dilema del tranvía. El famoso experimento de Philippa Rutherford, que justamente busca aislar nuestras intuiciones morales en un ambiente controlado. Retomemos el escenario base. Tranvía sin frenos, 5 personas en la vía principal. Tienes un interruptor para desviarlo a una vía secundaria donde solo hay una persona. Desde una ética utilitarista pura, la pérdida de una vida es una tragedia, obvio, pero es preferible a perder 5. La mayoría de la gente, cuando le planteas esto, dice que sí accionaría la palanca. Es que se siente como mover piezas de ajedrez. Es una matemática moral fría. Pero el documento no te deja quedarte en esa zona de confort. Inmediatamente te lanza la variación de Thomson. La del puente. Esa misma. Ya no hay palanca. Estás en un puente sobre la vía. Viene el tren hacia las 5 personas. Y la única forma de pararlo es empujando al hombre corpulento que está a tu lado. Él cae, muere, pero salva a los 5. Matemáticamente, es exactamente igual, una vida por 5. Pero la repulsión visceral de la gente ante esta opción es casi universal. Nadie quiere empujarlo. Nadie. Y yo estaba sorprendida leyendo esto porque el resultado es el mismo, pero se siente totalmente distinto. Filosóficamente, la diferencia radica en permitir un daño versus ocasionar un daño. Al accionar la palanca, la muerte de la persona es un daño colateral indeseado. Pero al empujar al hombre desde el puente, lo estás usando explícitamente como una herramienta, violando su autonomía. Pero espérate, porque los apuntes traen variaciones que te estiran la lógica hasta que se rompe. La de Costa, por ejemplo, donde la vía hace un bucle y el hombre está en tu misma vía. O la de Unger, que introduce a un sujeto en una hamaca. La de la hamaca es desestabilizadora. Totalmente. Porque para salvar a los 5, desvías el tren, pero descarrila y termina aplastando a un pobre hombre que estaba durmiendo en su jardín, completamente ajeno al problema. Las matemáticas de 1 contra 5 siguen ahí, pero arrastrar a un inocente desde fuera del ecosistema del peligro se percibe como una transgresión monstruosa. Ya no estás administrando una tragedia, la estás exportando. Exacto. Y justo cuando crees que no puede ponerse peor, el documento cierra con la variación de Zubida. Tienes el botón frente a los 5 atados, pero si lo aprietas, hay 50% de probabilidades de que todos se salven y 50% de que el mecanismo falle y mate a todos al instante. Pasas de ser un juez utilitario a jugar a la ruleta rusa con vidas humanas, el azar puro. Es que aniquila la moralidad. Te demuestra lo frágil que es nuestro raciocinio. O sea, los principios éticos que creemos inquebrantables colapsan por completo cuando les cambias el contexto físico. Y creo que ese es el punto central. Estos dilemas no buscan la respuesta correcta, buscan conceptualizar una teoría moral mucho más robusta. Entender que la ética es una red compleja de intenciones y consecuencias. Y eso resume la potencia de todo este recorrido, de nuestra inmersión de hoy en la filosofía. Entramos demoliendo la idea de que es para eruditos aburridos, vimos cómo se divide el mapa del conocimiento, cuestionamos esa fe metodológica de la ciencia y terminamos con las manos manchadas de problemas éticos en las vías de un tren. Estoy convencido de que someter nuestras creencias a este rigor no es para dejarnos paralizados dudando de todo, sino para actuar en el mundo real con mucha más honestidad sobre lo que elegimos. Y precisamente conectando esto con nuestra realidad actual, hay algo del dilema del tranvía que me dejó dándole vueltas a la cabeza. Esto de cómo accionar una palanca anestesia el peso moral en contraste con empujar a alguien con tus manos. La distancia física cambia todo. Sí. Y pensemos en el mundo de hoy. Vivimos en una era donde nuestro poder de decisión está astronómicamente distanciado de las consecuencias, o sea, infraestructuras militares operadas por drones, algoritmos en redes sociales decidiendo qué ven millones, inteligencias artificiales definiendo el futuro laboral de la gente. Todo desde una oficina al otro lado del mundo. Exacto. Todo este poder colosal se ejecuta desde sillas ergonómicas, presionando Enter, a miles de kilómetros del impacto real. Y si la filosofía nos acaba de enseñar que esa intermediación mecánica borra nuestra empatía, la pregunta que me queda es, ¿será posible que hayamos convertido la sociedad moderna en un gigantesco y frío tablero de control, donde ya nadie siente el peso visceral de ser responsable de sus acciones? Es una reflexión escalofriante y súper necesaria.
Definitivamente. Es algo urgente para pensar antes de tomar el próximo dispositivo en nuestras manos. Para todos quienes nos acompañan hoy, sigan cuestionando sus certezas y explorando lo obvio. Hasta nuestra próxima inmersión a fondo.